Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes para todas y todos. Hoy estamos aquí en el diálogo de cierre del programa El Poder de la Lectura del primer semestre del año 2021, en medio de una actividad nacional muy fuerte, muy dura, en medio de una actividad universitaria difícil, para hablar sobre el liberalismo. En nuestro programa de hoy tenemos el análisis de nuestro libro del semestre, que es La llamada de la tribu, de Mario Vargas Llosa. Y en la sesión de hoy, los profesores y los estudiantes de Uninorte han querido hacerles a ustedes y a todos nosotros una invitación a la reflexión sobre el liberalismo. En la tarde de hoy vamos a tener a los profesores Jaime Sandoval, que es profesor de Derecho Penal del Departamento de Derecho, y al profesor Ángel Tuirán, quien es profesor de Política Pública del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, a quienes quiero agradecer su presencia en este espacio, sus reflexiones en torno al libro y su participación en este evento de hoy. Buenas tardes para todos los profesores. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, decana. Buenas tardes, profesor. Comenzaremos la tarde con los profesores y continuaremos luego de sus presentaciones. Ellos tendrán presentaciones de 20 minutos, media hora, sobre sus análisis sobre el libro de Vargas Llosa, pero adicionalmente con el foco en el liberalismo. Y luego tendremos a dos de nuestras estudiantes. Tendremos a Natalia Brochero, quien cursa el programa de Ciencia Política y Gobierno en doble programa con el programa de Economía, y la estudiante Luz Ángela Borrero, quien cursa estudios de Derecho. Ellas estarán haciéndole preguntas a los profesores y retroalimentando la reflexión desde su perspectiva de estudiantes. Bienvenidas, estudiantes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Entonces, quiero dejarlos ahora con el profesor Jaime Sandoval Fernández. Él nos va a hablar sobre la significación de esa frase, de esa expresión del llamado de la tribu. Va a hablar de los conceptos de reforma y de reformismo, va a hablarnos de libertad positiva y negativa, y luego va a concluir con una conversación sobre el derecho a la protesta, porque pensamos que la reflexión sobre el liberalismo y sobre la forma en que fue tratado el tema por Vargas Llosa es una excusa perfecta para temas que nos ocupan por estos días, temas que ocupan nuestra mente y que ocupan nuestro destino en estos días. Así que, profesor, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Deca. Bueno, buena tarde. Saludos al cuerpo directivo de la universidad, a la señora decana Silvia Gloria de Vivo, al profesor Ángel Tuirán, a todos los profesores y profesoras, compañeros de la Uninorte y de otras universidades, funcionarios judiciales, estudiantes, organizadores y en general quienes hoy nos acompañan. No es fácil intervenir con el corazón arrugado por todo lo que está pasando en el país y por los atropellos de la fuerza pública contra los manifestantes, particularmente contra nuestros estudiantes. Sin embargo, creo que este proceso de reflexión que haremos esta tarde, las experiencias y con una contribución también al proceso de enseñanza-aprendizaje que a cada paso de la vida vamos realizando. Uno, primero quiero destacar la importancia del programa El Poder de la Lectura, creado, impulsado por el rector de la universidad, que entre otros logros nos permite reunirnos a conversar en múltiples escenarios desde la clase, en la cual surgen problemáticas que se vinculan con esos textos,
en las charlas que tenemos, en los eventos, y posteriormente nos permite vincular esa serie de libros en las distintas conversaciones que vamos teniendo en la comunidad, en el colectivo universitario. Y lo es además porque ayuda grandemente a iniciar o fortalecer esta experiencia maravillosa de leer, incluso para aquellos que no han tenido la universidad. En este caso, estamos frente a un libro excelente, La llamada de la tribu, de Mario Vargas Llosa. Estaría además tirarle florecitas a este gran autor. El libro está muy bien escrito y tenía que ser así por venir de quien lo hizo. También está bien desde el tema del liberalismo y los autores que trata. Ya se ha dicho en otras charlas por los expositores que no son los que más, pero sí son los que formaron al autor. Y es él el que está echando el cuento. Es decir, es importante como una invitación a debatir, gracias a la cual hoy estamos aquí reunidos. Hasta aquí todo impecable. Pero aclaro enseguida, yo no me voy a unir a ese conjunto de sonrisas satisfechas que les tienden los galardones al escritor en lo político, y menos para presentarlo en Latinoamérica y en Colombia como un liberal progresista, demócrata, sino un político comprometido con el statu quo, el autoritarismo, tal cual como voy seguidamente a ilustrar. De manera que le voy a poner atención a relevar esas discrepancias con el político, no con el escritor. 2. Nombre del libro y significación. El llamado de la tribu, presentado como connotación negativa, enfrentado al individuo, lo individual como esa distinción del Homo sapiens que lo hizo progresar. Se confronta a lo colectivo que se estima negativo, como un volver hacia atrás, al cual se asocia el socialismo, el comunismo, la izquierda, la oposición. Nada representaba tanto el retorno a la tribu como el comunismo, con la negación del individuo como ser soberano y responsable, regresado a la condición de parte del líder. Dirá, siguiendo a uno de sus ideólogos, como si eso no fuera también una característica del neoliberalismo, particularmente por estos tiempos en Colombia, lo cual él olvida. En el capítulo de Popper, cita, de ahí ese nostálgico deseo de retornar al mundo colectivista, tribal, a la sociedad inmóvil y sin cambios, al irracionalismo del pensamiento mágico religioso, anterior al nacimiento del individuo, que se emancipó de la placenta gregaria de la tribu y rompió su inmovilismo mediante el comercio, el desarrollo de la razón y la práctica de la libertad. Cuando se refiere a Platón, el retorno a la cultura cerrada de la tribu, al cual nuevamente hace alusión, y entonces se pregunta, ¿es exacto identificar lo irracional con el colectivismo y la nostalgia por la unidad perdida de la tribu? El hombre no era todavía un hombre racional y libre, apenas una parte de la tribu. Y de ahí en adelante muchas otras citas en ese sentido. Sin embargo, uno encuentra que ese surgimiento del individuo lo fue y sigue siendo dentro de colectividades. Ahora resalto y solo enuncio el surgimiento del maravilloso valor y sentir altruista, dado en esa confluencia del individuo con la comunidad, con los otros. ¿Qué podríamos hacer si no lo tuviéramos como referente?
pese a lo esquivo de no encontrarlo en nuestras sociedades del lucro desmedido, el egoísmo y el sálvese quien pueda, en cabeza del totalitarismo financiero, gobernantes y sus séquitos de servidores. El encuentro del yo y los mis en la explicación interaccionista simbólico y luego del leveling hasta llegar a la crítica sociológica de la construcción de la realidad, ya no solo como confluencia de yoes que la moldean, pero también porque la comunidad y lo comunitario está en múltiples explicaciones científicas, como por ejemplo el de acudir a la explicación evolutiva como una manera de poder entender y comprender nuestra propia historia y comportamientos, o el de acudir a la tribu para poder explicar gran parte del conocimiento invisibilizado, la llamada ecología de saberes de la que habla Boaventura de Sousa. Por ejemplo, para comprender la cosmogonía indígena desde la que nos podamos orientar para proteger al medio ambiente, que vincula al individuo a una comunidad con sus costumbres y su cultura. En síntesis, de la sabiduría de la tribu. Cada uno es dueño de utilizar los términos en lo que escribe, pero lo que queremos relevar ahora es que hay otra manera y significación de acudir a la tribu, a la comunidad, y no solamente la que escoge el autor. Y por tanto, no quiero que queden nosotros llamadas de la tribu como algo que necesariamente tiene que ser negativo, porque eso simplemente contribuye a seguir manteniendo estereotipos negativos y a seguir invisibilizando saberes y perspectivas diferentes a las que profesa el autor. 3. En un 3A que habla de su presente y su pasado. Estoy refiriendo al presente y el pasado de Vargas Llosa. Lo que él daba, lo que él nos cuenta. El autor devela su paso desde su juventud por el marxismo y existencialismo sartreano, hacia el liberalismo de su madurez, pasando por la revalorización de la democracia. Anoto, esa es otra condición que está de moda. Decir que se fue revolucionario, socialista, comunista, marxista de joven, edad donde uno no sabe bien qué hace, cómo lo cree esa visión, pero luego en la madurez encontró el camino. Me fueron empujando luego hacia el liberalismo ciertas experiencias políticas y sobre todo las ideas de los 7 autores a los que están dedicadas estas páginas. Y comento, muy de la época, en que no hubo tiempo para una mejor formación de las ideas políticas, porque la ebullición social política no lo permitía en la mayor parte de las personas. ¿Conoció al liberalismo después? Fue marxista sin conocer al liberalismo. Y luego, cuando lo conoció, se quedó allí. Toda esta serie de resentimientos que lo acompañaban y que devela a lo largo del libro, le imposibilitaron haber integrado el conocimiento y decidió abdicar. Esa aversión que fue acumulando también lo aleja de quien fuera su gran amigo, nuestro gran escritor Gabriel García Márquez, entre otras cosas por la orientación política de aquel a la de él. No hubo lugar previo a su militancia en el marxismo de la ubicación histórica de las ideas liberales, su potencial transformador, revolucionario, con el iluminismo, los alcances de la Revolución Francesa, norteamericana, la burguesía como clase revolucionaria en contra del absolutismo, de la monarquía, que luego palidece cuando llega al poder y se reemplaza el discurso bien intencionado de las libertades por la guillotina. Y de ahí quedará el discurso liberal como ideal transformador, revolucionario o como conjunto de ideas invocadas para mantener el statu quo. Es en esta segunda edición donde ubico al autor. Luego vendrá el decurso histórico de los estados, del estado liberal, el intervencionista,
el Estado social de derecho, el constitucional de derecho, que hereda la tradición liberal progresista, la gran experiencia del Estado de Derecho ante el nazismo y demás ideas. Llegar a la prédica como en nosotros del Estado social de derecho o Estado constitucional de derecho, elaboración de Ferraioli entre los referentes históricos no investigados por el autor en la tradición de Bobbio, que inserte toda esta tradición liberal, pero por supuesto sin pretender volvernos al Estado liberal, como parece ser que se evoca en muchos de los apartes del libro. El deseo del autor en un verdadero retroceso histórico. 3b. Cita emocionado su simpatía por Margaret Thatcher, para recordar desde 1979 a 1990 en Inglaterra su periodo. Y habla de una revolución en la legalidad. Menciona por allá que ocasionaron grandes huelgas y movilizaciones sociales, como por ejemplo la de los obreros de las minas de carbón que duró 2 años. Pues bien, ese resumen yo lo hago de otra manera. Se trataba era del desmonte de las ideas e instituciones socialdemócratas. Y este es el ideólogo del autor del libro. Y el otro ideólogo es Reagan, Ronald Reagan. Dice, instinto profundamente liberal. Por eso los bombardeos de Reagan a Gaddafi le parecen normales. Al contrario, frente a la amenaza libia, estuvo bien hacerlo. Dice, tenían una inequívoca orientación liberal. En muchas cuestiones sociales y morales defendían posiciones conservadoras y hasta reaccionarias. Dice el mismo. Ninguno de ellos hubiera aceptado el matrimonio homosexual, el aborto, la legalización de las drogas o la eutanasia. O sea, las luchas de la habituación de aquel momento histórico. Y dice, como para salvar a la patria, que a mí me parecían reformas legítimas y necesarias, y en eso discrepaba de ellos. Pero a pesar de esas discrepancias, los seguía identificando como los símbolos o los signos que él siguió, se orientaron, lo rehabilitaron y lo sacaron del marxismo hacia el liberalismo. Confirma su simpatía por esos dos políticos liberales cuando habla por allá en el capítulo de Hayek. En este mismo capítulo de Hayek se refiere a la propuesta explosiva en 1950 de que Alemania Occidental se integrara a Estados Unidos y luego otros países europeos la imitaran. Pensaba en los países escandinavos. Obviamente, en toda esta prédica, la exclusión de Latinoamérica, del África, del llamado tercer mundo, que parece no tiene dolientes en el argumento del que busca sus ideólogos del liberalismo. Dice, refiriéndose a Hayek, que algunas de sus convicciones son difícilmente compatibles por un auténtico demócrata, como que una dictadura que practica una economía liberal es preferible a una democracia que no lo hace. Así llegó al extremo de afirmar en 2 ocasiones que bajo la dictadura militar de Pinochet había en Chile mucha más libertad que en el gobierno democrático. Estamos viendo dónde está el autor, en qué está, de quién se agarra, ¿sí? De qué pensamiento se agarra para rehabilitarse en su planteamiento. Lo he oído más de una vez por estos lares de supuestos liberales. Por eso no les molesta tanto el autoritarismo que nos gobierna. Él mismo lo hace de una manera muy similar y lo veremos más adelante. O sea, él ahorita habla de Pinochet y habla en términos muy similares, muy parecidos. Incluso la propia cita que trae de Hayek lo debería llevar a criticar al neoliberalismo. Sin un orden legal estricto y eficiente que garantice la propiedad privada, el respeto de los contratos y un poder judicial honesto, capaz e independiente del poder político. Sin esos requisitos básicos, la economía de mercado es una retórica tras la cual continúan las exacciones y corruptelas de una minoría privilegiada a expensas de la mayoría de la sociedad, lo que los liberales llamamos mercantilismo. Pues eso no parece sino una radiografía de una gran parte de lo que es el neoliberalismo de nuestros días, legal estricto y eficiente, ni ese poder judicial independiente del poder político. Basta recordar lo que acontece
con la adscripción del fiscal general del gobierno de turno, con todas las consecuencias que estamos viendo. La de la sombra protectora a sus copartidarios y de la persecución política al opositor. Aunque la ley también debería garantizar límites del Estado, derechos y garantías de los ciudadanos, fundamentalmente de los excluidos o más vulnerables. Esa carencia es una de las características del neoliberalismo, por lo que no cabe identificar el pensamiento neoliberal con el pensamiento liberal. Tiene razón entonces tanto Boaventura como Zaffaroni de decir el neoliberalismo no es ningún liberalismo. Sin embargo, claramente el autor tiene párrafos concretos en los cuales sale en defensa del neoliberalismo. El neoliberalismo el nuestro, el que nosotros tenemos. 13. Otros referentes a los que no le da importancia en su llamado pensamiento liberal. Él, en la medida en que va analizando a los autores, va analizando una serie de hechos históricos sobre los cuales él da gran importancia a esos fenómenos, y por eso quiero enunciar, porque nos va dando la idea de dónde está el autor. Dice que en los países civilizados como Gran Bretaña puede verse ese llamado de la tribu en los conciertos pop al aire libre de los Beatles y de los Rolling Stones, en los que el individuo desaparecía tragado por la masa. Hombre, pero qué aburrido. Y nos seguirá pasando con la música y en general con el arte, con el deporte, etcétera, en el que somos masa, pero también individuos. Hay otros referentes, como por ejemplo la guerra del Vietnam, no sé cómo, de poca monta y la posición que ahí se asumió. Sí, lo que significó para esa época la guerra del Vietnam y el rechazo a la invasión norteamericana al Vietnam. No, esto acá no tiene importancia. Cuando pasa por Raymond Aron, le parecen también detalles irrelevantes ese gran tema de cómo había toda una discordancia, particularmente con el planteamiento de Sartre, y particular con el mayo del 68, lo cual lo considera que fue algo así como un alboroto, le llama exactamente, ¿sí? Un boroló, diríamos nosotros aquí en Barranquilla. Sí. Dice que en mayo del 68 ocurrieron en Francia unos alborotos estudiantiles en la Universidad de Nanterre que se extendieron luego a la Sorbona, al resto de universidades del país y de institutos y colegios. Pues bueno, yo quisiera comentarles que esa repercusión del mayo del 68 se vivió acá en el movimiento del movimiento estudiantil del 71. Nosotros éramos casi unos niños, unos jovencitos, y pues nos cogió toda esta ola concreta, a partir de la cual aprendimos no solamente el pensamiento liberal, sino que aprendimos mucho más en las corrientes concretas que allí estuvieron presentes, y por consiguiente no abdicamos tampoco de las ideas. Nos sentimos tan gratos con haber vivido esa experiencia. No tenemos estas fijaciones o estos suplicios que conllevan concreto. Se refiere a esas etapas de los jóvenes como se refiere a él en lo que hizo en sus concesiones políticas. Por ejemplo, tampoco le interesa mucho en este autor que todo su pensamiento girara en Europa y Estados Unidos, y lo que él mismo nota, el desinterés casi total por el tercer mundo. Ser partidario del atlantismo y estrecha colaboración de Europa y los Estados Unidos. O sea, la exclusión concreta del tercer mundo. Defiende a Macron, obviamente, a quien presenta o lo presenta políticamente como de centro derecha, y que le parece que a primera vista parecen bastante cercanas a las ideas de con las de Raymond Aron. Le da palo a todo el mundo, ¿sí? A todos los distintos planteamientos que existen por aquí, cero a los Estados Unidos. O sea, no hay una sola línea al interior del libro y de el examen a sus ideólogos y a sus orientadores que se refieran de alguna manera a Estados Unidos. Y eso me llama mucho la atención. O sea, cuando uno examina, por ejemplo, esta reforma tributaria y encuentra por allá que gran parte de la explicación de por qué viene esa reforma está en lo que tenemos que pagar como deuda externa. O sea, que desde esa época hasta acá sigamos con eso mismo. Y no haya ni siquiera una voz que nos diga que eso hace parte del totalitarismo financiero, que esto no lo podemos seguir permitiendo y que hay que buscar formas concretas
que nos permitan financiaciones de formas diferentes para no vivir y seguir empeñados y estando haciendo reformas y reformas para en gran parte pagar nuestra deuda externa, yo creo que es demasiado para presentar a alguien como un liberal y como un liberal progresista y de la utilización de sus ideas al interior de nuestra sociedad latinoamericana y en particular a la colombiana. Se refiere luego a Isaiah Berlin y se refiere a un acto muy particular, se refiere a que hay un acto poco congruente en la ética pluralista cuando no permitió la entrada de Isaac Deutscher a la Universidad de Sussex. Me llama mucho la atención. Deutscher era exactamente, para la época, un gran opositor político que dio un gran debate en sus libros a la Unión Soviética y también como historiador, pero que jamás abdicó del socialismo. O sea, hubo una gran diferencia entre el socialismo real y las ideas socialistas, que son bastante diferentes. Y fue confrontador de la burocracia y de todo lo que ello significó y demás, pero de ninguna. Y esto también le parece intrascendente, cosa que va a ser diferente cuando analiza Sartre. Entonces, allá en Sartre se dice que en época de la resistencia, Sartre ocupó la plaza de una persona que había sido destituida, y ahí sí le parece significativo. Entonces, uno no encuentra tal el pensamiento liberal de entender las diferencias de los pensamientos entre uno y otro cuando hace esos sesgos particulares a partir de su identidad política. Se refiere luego al tema bueno, a muchos temas que quisiera tocar, pero que voy a ir eludiendo por el problema del tiempo. Se refiere al tema del reformismo de la ingeniería gradual. Y allí, concretamente, analizando a Popper, hace una explicación sobre cómo ingeniería gradual y cómo se trata de una metodología mediante la cual se van haciendo reformas y que esas reformas van teniendo la propia velocidad, la propia lentitud o mayor rapidez para poderse adecuar a estos cambios, y que no se puede cambiar abruptamente lo que él llama en los cambios revolucionarios u holísticos de la oposición o de la izquierda, porque ello conlleva evidentemente el rompimiento de todas esas razones institucionales y demás. Y aquí es una parte bien interesante a la que quiero referirme, porque evidentemente los cambios que ha habido en esta cosa dependen mucho de las realidades. O sea, lo que se plantea como reforma tiene que ver con las sociedades que permiten la reforma. Pero como cuando pasa, por ejemplo, lo que decía el profesor Alfredo Correa, que nuestras democracias están tapadas en los canales concretos de comunicación, cuando esta está tapada, evidentemente la democracia no funciona. Entonces el tema de las reformas es que las reformas se plantean como esta, la reforma tributaria, pero no como una manera de lograr mejores condiciones y particularmente mejores condiciones para los excluidos, sino que se mantienen en el mismo statu quo, en la misma situación. Entonces eso es distinto de poder conllevar cambios al interior de las distintas sociedades y de la democracia al reformismo como manera simplemente de darle un barniz a las cosas para mantenerlas iguales y para mantener el mismo statu quo, y para el caso particular de nosotros del autoritarismo. Yo creo que el análisis que hace acá ni siquiera no es demasiado válido para las distintas fuerzas políticas. Desafortunadamente ya me cogió el tiempo para poder analizar que las distintas fuerzas políticas en Colombia son muy fáciles de manejar desde el punto de vista de lo democrático, que si se abriera un compás de apertura democrática sería muy fácil que toda esta gente que de alguna manera está en el extremo pudiera entrar a los canales democráticos y entrar por la vía así tal cual como ha pasado con el proceso de paz. El tema de la libertad positiva y la libertad negativa, en el cual analiza el tema de Isaiah Berlin y termina haciendo una mención sobre el tema de Pinochet, sobre la libertad negativa, y conceptuando que evidentemente el caso de Pinochet era de que sí garantizaba una libertad negativa mucho mejor a partir de la libertad de mercado, mucho mejor que en otros, y tiene la comparación con Cuba y demás. O sea, el hombre el derecho alternativo es que el derecho alternativo, y particularmente en lo penal, maneja el tema de la libertad negativa, pero para establecer directamente al Estado unos límites de la intromisión de él en la vida de los ciudadanos. Y por consiguiente, la idea, como por ejemplo en el caso del derecho a la protesta, o como en el caso del derecho penal acerca de la pena, el incremento de las penas en los más delitos y la inflación del derecho penal, es tratar de limitarlo por intermedio de esa libertad negativa, ya sea cual como lo define Zaffaroni, Barata y demás. Sin embargo, esto es curioso que los liberales nuestros, acá los criollitos, tienden, a pesar de decirse que son liberales, están por la expansión punitiva.
están por el populismo punitivo y demás. O sea, no tienen realmente un análisis realmente coherente con el pensamiento liberal. Y acerca del tema finalmente del derecho a la protesta, y lo hago aquí en estos últimos 3 minuticos, el derecho a la protesta me llama la atención que no hay ninguna mención dentro de los autores al derecho a la protesta. Y traigo a William Ospina cuando dice que nuestras élites políticas no le tienen miedo al comunismo, le tienen miedo al liberalismo. Hace muy poco, que también se plantea como liberal, que la minga era una manifestación del socialismo, subversión socialista. Y uno no sabe muy bien si es un problema de ignorancia política, de que no sabe que esto es una consigna liberal, o que al contrario, por intermedio de esas etiquetas, lo que hace es que facilitan a la represión a la gente. O sea, lo uno o lo otro, eso no tiene presentación en el discurso liberal. Y tiene razón William Ospina, evidentemente las élites nuestras le tienen más miedo a las tesis liberales que nunca han sido liberales. Por eso Ospina va a terminar diciendo que el único liberal consecuente que ha existido en este país es Gaitán y por eso lo mataron. Entonces yo creo que sí hay que volver a las fuentes liberales y en nosotros a un gran personaje que es Carlos Gaviria, que tiene muchísimo que decir en estas lides particulares. Y por último, que hablando del tema de los mínimos, yo creo que los mínimos van básicamente a 2 cosas: a la lucha contra el autoritarismo, tanto de derecha como de izquierda, y al lograr un proyecto real de inclusión de las mayorías excluidas. Y que eso conlleve un compromiso particular de los distintos gobiernos con el logro mediante estudios empíricos, mediante encuestas, en las cuales evidentemente esto se dé. Me parece que estos eufemismos concretos de estar continuamente en el desarrollo económico, al que nuestro país progrese, a que nuestra ciudad progrese, tienen que completarse siempre con otra cosa. Todo eso es importante, pero siempre y cuando eso conlleve a su vez proyectos reales, económicos, políticos, culturales, con los cuales se comprometan los gobiernos a que sean proyectos reales de inclusión, porque evidentemente ello no puede ser de otra manera. Y por último, lo que pasa en el derecho a la protesta es que la propia Corte Suprema de Justicia, ustedes conocen la tutela, llegó a decir directamente que tanto el presidente nuestro de ahora, como el SMAT, constituyen evidentes agresores al derecho a la protesta. Se les tuteló y a partir de ahí se les hizo hacer todo este conjunto de protocolos, pero pese a eso, evidentemente continúan y ya hemos visto este desastre y ese desboque que se ha presentado al interior de esta cosa. Pero cuando uno pregunta por qué acontece, la única respuesta es: acontece por una sola razón. Esto no va a cambiar por solo consejos jurídicos ni por vías de tutelas, aunque las tutelas son muy importantes, aunque los protocolos son muy importantes. Va a cambiar en la medida en que las democracias, los planteamientos de la democracia sean capaces de crear estados, un estado democrático, y que sea capaz de generar una democracia real o de profundización de la democracia, y no un estado autoritario y una democracia en harapos, que mientras esto se mantenga, ni el derecho a la protesta ni ningún otro va a ser respetado. Muchas gracias a ustedes y espero que todo ello sea entendido como el pensamiento y la manifestación de unas ideas y que sean recepcionadas dentro de la concepción liberal de entender que se piensa distinto y solamente que se piensa distinto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor Sandoval. Muy crítica su presentación. Ahora los invito a escuchar al profesor Ángel Tuirán. Él conversará sobre cuáles son esos elementos centrales del pensamiento liberal. Él quiere hablar de si el pensamiento liberal solo puede ser materializado en el marco de un modelo económico o va más allá, y desde el pensamiento liberal, cuáles son esas propuestas que podemos encontrar o identificar para formular soluciones a la crisis que vive actualmente el sistema político colombiano, es decir, ese liberalismo ya materializado en nuestro entorno cercano. ¿Qué significa o qué ha significado históricamente para Colombia y para el pensamiento político colombiano? Profesor Tuirán. Muchas gracias, decana. Un saludo pues a todos los asistentes al evento. Un saludo también al profesor Sandoval, que me acaba de anteceder en la reflexión. Yo en aras también de dar espacio a las estudiantes que nos acompañan en este conversatorio, voy a intentar ser breve, reflexionar sobre un par de ideas. Creo ya que el profesor Sandoval ha hecho un análisis detallado del libro, que la universidad también se viene discutiendo desde hace algún tiempo en este semestre
sobre este un libro que tiene principalmente una reflexión alrededor del pensamiento liberal, que se puede rescatar, por supuesto, como obra literaria, como ese análisis de pensadores significativos para el pensamiento liberal, y que hay que resaltar también la calidad en cuanto a lo literario, ¿no? Que es lo que caracteriza a su autor, Vargas Llosa. Por supuesto, se señalaba, pueden haber diferencias, han habido diferencias ya de la forma luego en que se aborda el pensamiento liberal, de cómo se incluyen unos autores, los que han marcado al autor, que es totalmente válido, pero en esa mirada también extensa de lo que es el pensamiento liberal y de cuáles son esos elementos centrales, yo quisiera volver a los clásicos, ¿no? Eh, eh, los clásicos siempre ofrecen respuesta, los clásicos, a mi manera de ver, nunca pasan de moda, y los clásicos, y si puede haber algún clásico en el liberalismo, uno puede plantear a Locke, pero creo que la base del pensamiento liberal está centrado en tres grandes autores, que son los llamados autores contractualistas. Entonces, cuando hablamos de esa idea, de esa oferta, de esa propuesta del pensamiento liberal, creo que es ese momento clave de la historia de la humanidad, donde hay un modelo de organización política, un modelo de organización social, un modelo de organización económica que restringía en últimas o no garantizaba libertades. Este discurso de libertades asociado a la ilustración, discurso de libertades asociado también al enciclopedismo, un discurso de libertades que inicialmente parte de una primera reflexión, Hobbes, podríamos citar esa primera reflexión de un ser humano que se encuentra en ese estado de naturaleza, de un ser humano que se encuentra en riesgo, de un ser humano que decide ponerse de acuerdo, entrar en diálogo con el grupo con el cual convive, y con base en el pensamiento de Hobbes, con base en dos elementos, esa razón, ese raciocinio y la autopreservación, ¿no? Esta autopreservación, que es un elemento importante en la motivación del ser humano a transitar de ese estado de naturaleza en donde no se garantiza con base en la seguridad o no se garantiza seguridad, dar ese tránsito a lo que se conoce como sociedad política o sociedad civil. Este tránsito es lo que caracteriza inicialmente el pensamiento liberal, es decir, la idea de un ser humano razonable, la idea de un ser humano que busca la autopreservación y que busca un estado de cosas, una situación donde esto pueda estar garantizado. Por supuesto, y aquí no quiero dejarlo de lado, la autocrítica o la crítica que pueda tener cualquier teoría fundamentadora, ¿no? Estos son teorías fundamentadoras o marcos conceptuales para explicar precisamente el conjunto de escenarios o de formas de organización que se ha venido dando en la sociedad humana. El segundo autor que hay un fuerte, digamos, énfasis en que es de estos clásicos, el padre para algunos del pensamiento liberal, es Locke. Luego hace énfasis nuevamente en esta idea de la razón y sobre todo en algo que creo que para ese momento es revolucionario y va a sentar las bases del pensamiento liberal, la idea de unos derechos naturales, pero dos derechos fundamentales. Uno, la vida, y dos, los bienes. Ese ser humano que en estado de naturaleza, mucho antes de hacer ese tránsito a la sociedad civil, a la sociedad política, ya tiene una garantía y es su propiedad. Yo creo que aquí es donde esa primera reflexión de cara al segundo momento de si solo puede existir pensamiento liberal en un modelo económico es donde encuentra sus bases en Hobbes y esta idea de la propiedad privada como un derecho natural del ser humano. Ese derecho natural con el que se parte, con el que se arranca, con el que nos motiva, insisto, en ese raciocinio de la preservación, es lo que hace que luego, estando en sociedad civil, encontremos garantías en el pensamiento de Hobbes. Garantía en nuestra vida un sistema judicial que garantice o una estructura que garantice nuestra preservación, nuestra vida, pero que también garantice la propiedad privada. Y empieza entonces también a dar tránsito a la idea de liberalismo, pero en el marco económico. Yo creo que quise iniciar por esta idea de pensamiento liberal, de este ser humano razonable, este ser humano que deja atrás
la idea teocrática del origen del poder, y un ser humano que entiende que es él el centro del poder, un ser humano que entiende que es su ejercicio libre de su decisión como centro, digamos, del poder, y que da origen a la sociedad civil. Este origen político es lo que va a determinar luego también el tipo de modelo económico. Y en últimas, un tercer pensador que añade elementos políticos también, que es Rousseau, liberal también, que está en las bases del pensamiento liberal, que sí no ve el estado de naturaleza como un estado malo, negativo. Antes, por el contrario, lo sabrán los lectores del liberalismo, que habla del buen salvaje en el estado de naturaleza, pero ese buen salvaje que tenía igualdad, no solo libertad, sino que introduce otro elemento, Rousseau, y es la igualdad. Yo creo que cuando empezamos a hablar de igualdad, es precisamente ese principio que intentan conciliar los regímenes o los sistemas políticos basados en el liberalismo. Y por aquí, creo yo, podemos también entregar elementos que complementen esa oferta, esa propuesta que hace Vargas Llosa del liberalismo, que, insisto y retomo, podemos pensar diferente, podemos criticar, pero que también podemos complementar, y creo que es lo que estamos haciendo en la jornada de hoy. Entonces, en Rousseau encontramos ese elemento interesante de igualdad, que él lo plantea luego en una reflexión pequeña, que no pasa de moda, ¿sí? Y a la que volvemos muchas veces en la reflexión de qué hacer, cómo salir, cómo encontrar salidas, y es a la idea del contrato social. Nuevamente una idea de acuerdo, una idea de contrato, de transacción, que también es criticada. Yo aquí no quiero tampoco cerrar a la crítica. Por supuesto, luego vi una crítica en Foucault, quizás podemos encontrar una crítica a esta idea del contrato, de la transacción, del pensamiento liberal, pero que nos dice, oiga, ya estamos en sociedad civil. La única forma de recuperar libertad e igualdad y de conciliarla es que ese contrato se base en la voluntad general, y que sea un contrato donde yo acuerde con la comunidad y la comunidad conmigo, y que estemos de acuerdo en algo, en la voluntad general. Es una voluntad general que nos iguala en principio a todos, políticamente. Nos iguala en principio a todos, porque la expresión de esa voluntad general normalmente son las normas, las reglas que seguimos en sociedad política. Y esas reglas, al cumplirlas como expresión de la voluntad general, en últimas estamos cumpliendo nuestro deseo de vivir en comunidad. O sea, es una regla que no me somete, que no me restringe en libertad, sino que confirma mi libertad y que al mismo tiempo me iguala, porque es un pacto, un acuerdo en condición de igualdad. Yo creo que estas para mí son las bases del pensamiento liberal. Un ser humano racional, que se basa en la razón racional, que tiene en sí un elemento fundamental, y ese elemento fundamental es la preservación, la conservación de su vida, que podemos sí también agregarle en el marco de esa preservación de su vida la idea de acordar con nosotros, de llegar a un acuerdo, de llegar a un diálogo y establecer reglas mínimas de consenso para vivir en sociedad política, para vivir en sociedad civil, y al mismo tiempo un ser humano que luego viene la reflexión de esa vida en sociedad civil. Podríamos referirnos al Locke, si la propiedad es un derecho natural o no, pero que en últimas también quiere el goce, el disfrute a través de la propiedad, el esfuerzo, su trabajo, si lo planteamos también en términos de Weber y la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero que quiere disfrutar, quiere una calidad de vida, y viene este principio de propiedad privada. Pero luego, volviendo también a Rousseau, esto también tiene que tener un elemento fundamental, que es la base del pensamiento liberal. Y esto insisto porque muchas veces igualdad, equidad es escuchada o reproducida por algunos como propia del pensamiento, de otra oferta política, de otra oferta también teórica, que es el socialismo, el comunismo. La igualdad también está en los clásicos, la igualdad también hace parte del pensamiento liberal, y yo creo que por aquí es donde empiezan las tensiones y donde han empezado muchas veces esas grandes tensiones que encontramos luego en cómo poner en práctica el pensamiento liberal. ¿Y por qué? Porque luego conciliarlos en la práctica, sí, hay un sistema de una garantía de derechos, hay una garantía de libertades, esas de primera generación que conocemos, básicas, de expresión, de asociación, de respeto a la vida,
¿sí? Esas libertades básicas que dan tránsito a un segundo conjunto de libertades, de igualdad, en términos de sufragio universal, y que van decantando hacia un debate hoy por hoy también que introduce el elemento de igualdad que tiene que ver con la materialización de la igualdad, de una igualdad ya no política, de una igualdad ya no en términos de sufragio universal, sino de una igualdad material, aún en regímenes o algún en sistemas políticos que garantizan esas libertades. Pero ¿cómo conciliar eso con un modelo económico? Y respondo entonces con la segunda reflexión. Yo no creo, insisto, que el pensamiento liberal tenga que suscribirse a un solo modelo económico. Si bien a un modelo económico basado en el libre mercado, creo también que es un libre mercado que puede presentarse de diferentes formas, ¿no? Puede presentarse con un componente importante, que es ese otro componente que está en el pensamiento liberal, que es esa idea de lo colectivo que está presente en los clásicos, cuando los clásicos hablan de ese tránsito hacia la sociedad civil, hacia la sociedad política, surge la idea también de Estado, la idea de organización estatal, la idea de régimen político, y es esa estructura estatal que también es garante del pacto. ¿Hasta dónde debe intervenir? Pues hasta lo que se acuerde para garantizar esos dos principios. Y esto lo digo e insisto también en esa misma línea, porque ese otro modelo económico, luego el debate es hasta dónde debe haber o no intervención estatal en lo económico. A veces yo creo que las posturas se van a los extremos, es socialismo y liberalismo, pero hay fórmulas, insisto, dentro del pensamiento y la práctica liberal, como la socialdemocracia, y como países también de Europa continental, que a través de elementos muy posibles del pensamiento y de la reflexión de estado social, de derecho o de derecho social, incluye un rol del Estado mucho más de regulador, de intervención, esa institucionalidad fuerte que se llama en el marco de la regulación del mercado. No deja de ser liberal, pero no es un liberalismo muy también de los clásicos, donde el rol del Estado o el rol que el Estado tiene es un rol mínimo. Entonces, sí, creo que el Estado, el liberalismo puede existir más allá de un modelo económico en particular, no tiene que circunscribirse a ese entendido del libre mercado en términos, digamos, absolutos o más amplios, no, que también puede existir liberalismo, pensamiento liberal en el marco práctico de un mercado donde haya también un Estado fuerte, un Estado garante y una estructura estatal que controle ese libre mercado en un escenario o un sistema político dado. El otro gran elemento, pienso yo, que hay que introducir aquí para la reflexión actual, hacia dónde podemos caminar y qué nos ofrece el liberalismo hoy por hoy de cara a lo que está sucediendo en Colombia. Quisiera también en esto solidarizarme con nuestros estudiantes y profesores que han estado muy vinculados a lo que ha sido toda la reflexión de esta última semana en torno a la situación colombiana que vive Colombia, y por supuesto solidarizarme con estas familias que han perdido hijos, familiares en el marco de las protestas y en el marco de la represión que viene sufriendo algunos manifestantes. Dicho esto, ¿qué nos ofrece el liberalismo? Yo creo que aquí luego viene una respuesta también en un pensador liberal, y por esto creo que lo interesante de la obra de Vargas Llosa es que nos da su postura, ¿no? Nos muestra qué lo influenció a él. Hace una obra literaria, puede decir, hermosa, que uno puede leer, puede disfrutar, pero son sus teóricos, y creo que también plantea un escenario discutible. Por supuesto, hemos visto una posición crítica. Intento también con esto tender puentes y conciliar entre esa posición crítica y el autor que hemos estado analizando este semestre, y tiene que ver con un pensador clásico también, liberal clásico, porque a veces se confunde esta defensa de la igualdad, de la introducción del elemento igualdad en el pensamiento liberal como socialismo, y el liberalismo clásico. Y hablo de John Rawls. John Rawls tiene una propuesta que digo bastante interesante, porque nos lleva entonces a la reflexión de primero de ese hombre racional, el Locke,
¿sí? Pero lo que dice o lo que señala en ese momento en su pensamiento Rawls, está el hombre racional, pero está el hombre razonable, ¿sí? El ser humano razonable. Un ser humano razonable que tiene un elemento fundamental y quizás es imperativo categórico kantiano, que conocemos, que hemos visto, que nos hace entender que el ser humano no es individual, ¿sí? El liberalismo hace un énfasis en el individualismo, pero el ser humano se entiende en comunidad y también es la base del pensamiento liberal. Por eso empezaba con los clásicos. El ser humano sale del estado de naturaleza en la medida que se integra al colectivo y encuentra acuerdos con el colectivo. Esa idea de que el pensamiento liberal solo es la racionalidad del ser humano y el ser humano en cuanto al ejercicio de la libertad es una visión restringida porque en el pensamiento clásico, en el origen del pensamiento liberal, está el ser humano que se entiende en comunidad. Esta mañana hemos tenido unas jornadas de diálogo con los estudiantes. Para mi manera, insisto, han sido de las semanas más duras de la labor docente en un tiempo corto encontrar respuestas en el marco de un año donde hemos tenido que desafiarnos también en la búsqueda de respuestas y certezas y estar para nuestros estudiantes siempre es grato, ¿no? Pero demanda también un ejercicio constante de continuar ese invento que es el ser humano y descifrando y encontrando salidas y escenarios. En el marco de estas conversaciones riquísimas con los estudiantes, de uno no alcanza a entender quién enseña a quién. Les decía, el ser humano es de las pocas personas, y aquí acudo al pensamiento humanista y liberal, ¿sí? Y liberal también. El ser humano quizás es no sé, creo que el único ser que necesita de otro desde el día uno que nace. Si nosotros no tenemos a alguien que nos dé el primer alimento, que nos enseñe a caminar, que nos enseñe a escribir, que nos guíe en el proceso de vida, es muy difícil, es imposible continuar con la vida. Entonces, ese es el pensamiento liberal a mi manera de ver. Es un pensamiento liberal en los términos de Rawls, que no solo es el hombre racional, es el hombre razonable que se entiende en colectividad. Y esa propuesta hermosa, por supuesto, controvertible de Rawls, de la justicia en equidad. Una justicia en equidad que apunta a una igualdad material, que va en la búsqueda de una igualdad material y unos principios que básicamente apuntan, uno, que cada persona tiene el mismo derecho irrevocable, es decir, un esquema plenamente adecuado de libertades básicas, ¿sí? Y es un conjunto, un escenario donde hay ese conjunto de libertades para todos. Eso inicialmente es lo que compartimos todos, ¿no? En cuanto al pensamiento liberal, pero al mismo tiempo Rawls introduce otro elemento que es donde entra el colectivo, donde entra la estructura estatal, y es esa reflexión alrededor de las desigualdades sociales y económicas que tienen que satisfacer dos condiciones. Una, tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de igualdad y equitativa de oportunidades. Todos podemos acceder a esos cargos y posiciones en condición de igualdad. Eso es principio democrático. El otro elemento también fundamental, libertad, igualdad y democracia, pensamiento liberal. Y el segundo, las desigualdades deben redundar en mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. El principio de diferencia. Hay que atender la diferencia. El pensamiento liberal también apunta dentro del marco democrático a un ejercicio de mayoría, pero un ejercicio también de atención a través de la producción pública a los miembros menos aventajados en este proceso de construcción social. Con esta reflexión quiero también cerrar, insistir en esto, insistir en uno, el pensamiento liberal sí es ser humano racional, ser humano que toma individuo, que toma decisión, pero volvamos a los clásicos. En los clásicos también está la idea de lo colectivo. En lo clásico está la idea de democracia, que hace parte del pensamiento liberal, y en los clásicos también está, y en los contemporáneos liberales también está este sistema que apunta también a garantizar igualdad. En los términos de Rawls, justicia en igualdad. En los términos del pensamiento liberal, este colectivo, esta estructura llamada Estado que también interviene. El Estado no es producto del pensamiento socialista o comunista. El Estado es producto del pensamiento liberal. Tanto que el comunismo cierra con la idea de no Estado, ¿no?
y la idea de Estado como instrumento de dominación de clase. Entonces, insisto en esto a propósito de qué puede hacer el pensamiento liberal. Yo diría, leamos nuevamente, ahí están las respuestas. Uno, frente a esta situación, acuerdo, la necesidad de acuerdos. Tenemos que llegar a acuerdos como sociedad. Si uno podría plantearlo en los términos de Hobbes, Locke o Rousseau, estamos en el estado de naturaleza, en esta confrontación que estamos hace una semana. Necesitamos acuerdos basados en la preservación de nuestra vida, basados en esa idea racional que nos impulsa a salir de ahí, que nos busca llegar a acuerdos, acuerdos con las diferentes fuerzas que componen el sistema político colombiano. En el pensamiento liberal creo que también es la garantía de derechos y libertades que debe estar presente. Una de esas, nuestro derecho a la protesta, una de esas, nuestro derecho también a opinar diferente, un derecho propio del pensamiento liberal a disentir, ¿sí? Y al mismo tiempo, si le queremos introducir también esta idea de propiedad privada, pero como disfrute de bienes y servicios, que puede ser transitada y que debe ser transitada en una democracia, que debe ser, la oferta debe venir de ese otro elemento que también está en el pensamiento liberal, que es el Estado. Aquí se necesita mayor producción pública, se necesita mayor estatalidad en esos territorios donde hay disputas paralelas o hay estados paralelos, en esos territorios donde hay estados cooptados o en esos territorios donde también hay estados en construcción. Necesitamos en el marco del pensamiento liberal mayor construcción de lo colectivo y mayor producción también en ese escenario. Y en el marco del pensamiento de Rawls, yo creo que también un sistema económico basado en la justicia, en la equidad, la desigualdad normalmente generó la reflexión liberal y la ausencia de libertad generó la reflexión liberal y debemos volver al pensamiento liberal para garantizar en este sistema político que es Colombia igualdad y libertad. Entonces, insisto, mi reflexión apuntaba también a complementar ese pensamiento, a darle esa mirada al pensamiento liberal con base en unos autores, en una propuesta, pero con base también creo yo, en otros elementos que en mi caso también han hecho parte de la construcción de mi pensamiento demócrata, de mi pensamiento humanista y de mi pensamiento liberal. La defensa de las libertades y también la defensa de un sistema liberal, pero que reconozca también no solo libertades, sino también igualdad material. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharme y creo que estamos en tiempo para empezar la discusión. La conversación. Muchísimas gracias a ambos profesores, al profe Tuirán y al profe Sandoval, por estas reflexiones acerca del liberalismo, acerca de los pensadores que aparecen en el libro y nuevos pensadores que también tenemos que tener en cuenta para entender lo que es todo este pensamiento liberal. Invitamos ahora en este momento pues también a todos los espectadores a que escriban sus preguntas por el chat para poder iniciar esta conversación. Nosotras vamos a ir leyéndolas para poder iniciar el debate con ambos profesores. Y pues, si bien para poder ir iniciando como esa conversación, una de las primeras preguntas que, por ejemplo, yo tendría para el profesor Sandoval es acerca de cómo nos habla en un principio de cómo Vargas Llosa de pronto le da un término negativo hacia ese regreso a la tribu y cómo se nos trae una resignificación de esa tribu en el decir que no es totalmente mala, que al justamente el ser humano no poder ser entendido solo como individuo en sí, sino que también hace parte de una comunidad y cómo el vivir colectivamente también ha aportado al conocimiento, al desarrollo y al progreso del mismo ser humano. Mi pregunta va encaminada hacia como hasta qué punto no es peligroso, por decirlo así, ese regreso a la tribu, en el sentido de llegar hasta el punto donde se refiere muchas veces el autor en el libro, de llegar ya sea hacia un comunismo o un fascismo, por decirlo así, donde ya no somos nosotros como individuos quienes pensamos, sino que de cierta forma nuestra razón es un poco más manipulable y ya son gobernantes quienes toman las mismas decisiones por nosotros,
o que nos introducen como un objetivo común que quizás realmente no está ahí. Entonces, ¿hasta qué punto de pronto podría ser peligroso ese regreso a la tribu? ¿Hasta qué punto puede ser tan buena esa resignificación que nos da acerca de la misma tribu como algo que pues influye dentro del conocimiento y dentro del progreso del ser humano? Gracias, Natalia. Lo que me parece es que ahí toca cambiarlo de acera, porque ahí el tema que tenemos es en dónde estamos, en qué estamos. Estamos en un estado autoritario, estamos en una democracia en harapos, y es de ahí donde tenemos que partir. Las demás cosas son importantes como referentes teóricos y demás, pero aquí el punto de partida es ese. ¿Qué hacer frente a eso? Entonces, volver, por ejemplo, te colocaba el ejemplo, una cosa que interesa mucho más en las sociedades más avanzadas, por ejemplo, las sociedades europeas, muy interesadas por el problema del medio ambiente y la huella ecológica y el que tenemos muy poco tiempo, el que vamos a desaparecer como especie, el que no sé qué, lo cual es una angustia al interior de esas sociedades y particularmente al interior de los jóvenes. Una angustia terrible. ¿Qué hacen? Frente a eso, el Estado autoritario no tiene solución. Lo que nosotros tenemos ahora es exactamente toda esta explotación concreta a la cual hacía referencia de ese ingeniero particular, el de la UIS, que nos cuenta qué viene detrás del fracking. Entonces, eso es lo que tenemos. Y la gran pregunta, si nos devolvemos y miramos hacia la tribu, hacemos mal. ¿Por qué? A mí me parece que eso nos llevaría concretamente a aprender del mundo y de la sociedad, de la única sociedad que ha sido capaz de convivir con la naturaleza. ¿Cuál es esa? Los indígenas. Los tenemos ahí, a la mano. Entonces, para mí, el volver a la tribu tiene otro tipo de significado. Otro tipo de significado importante en la vida de convivencia y del comenzar a aprender a partir de conocimientos invisibilizados en la perspectiva de la ecología de saberes de Boaventura de Sosa. Pero ahí no tenemos por qué estarlos etiquetando negativamente y eso es lo que me preocupa a mí de la utilización del término en el sentido negativo. Porque es como cerrarle el camino a las cosas. Entonces, el tema es, frente a esto y frente a otras preguntas, es ¿qué hacemos frente a lo que vivimos? Que la libertad positiva y la libertad negativa, sí, pero ¿qué hacemos si el régimen autoritario no va a respetar nada de eso? Ni tampoco vamos a esperar de nuestros gobernantes que sean unos estudiosos concretos y que por lo menos sigan el derrotero de esta magnífica exposición que nos acaba de hacer nuestro profesor Ángel Tuirán. No, los gobernantes están ajenos a eso. Y él lo oye hablando uno de eso y se mueren de la risa. ¿Por qué se mueren de la risa? Porque están en otras cosas, están en la crudeza del ejercicio arbitrario del poder. Y frente a eso, necesariamente tenemos que abrir un compás claro, que es mi propuesta. Un compás claro de lucha en contra del autoritarismo. Insisto, el autoritarismo de todo tipo, de derecha, izquierda, de centro, de como sea. Y a partir de ahí, generar unas condiciones particulares de un Estado democrático y de una sociedad democrática, con una mayor apertura y sobre todo a partir de la inclusión real de las cosas. Si eso no lo hacemos, evidentemente. Y en eso, mirar hacia atrás de la tribu a mí no me parece que tenga que ser peyorativo, tenga que ser negativo. No, pero para nada. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta del público de Daniel Jiménez acerca de un posible, en medio de la polarización política que se encuentra Colombia, pues un pensamiento liberal. No sé si de pronto el profesor Tuirán quisiera empezar con esta pregunta.
A ver, yo retomo también la reflexión que nos plantea el profesor Sandoval en el sentido de que, claro, el término tribu no puede llenarlo de contenido, de significado y significante. Esta relación también con lo que significa la interacción con la naturaleza. Para mí la tribu es lo colectivo, la sociedad, esa idea del otro, ¿no? Esa idea tan importante hoy, insisto, que, que yo creo que en el pensamiento o en la obra más bien de Vargas Llosa lo que nos dice es la tribu como estado de naturaleza, en ese pensamiento clásico, liberal. Para mí la tribu es la sociedad política, la sociedad civil, el todos, el nosotros, el pueblo, que también hace parte del pensamiento liberal. Todas las constituciones o la mayoría de constituciones, producto del pensamiento liberal, casi que arrancan con nosotros el pueblo. ¿Sí? Nosotros el pueblo que busca igualdad, libertad. Bien podría ser la tribu también. Y en el marco de eso, y al hilo, en conexión con eso, le diría a Daniel, por supuesto, el pensamiento liberal hoy está más vigente que nunca en el marco de lo que se quiere polarización, radicalización, contestación, sobre todo de esta respuesta autoritaria, esta respuesta brutal por parte también de autoridades públicas, en el caso colombiano. ¿Por qué? Porque llama al individuo, llama a la idea de garantía, llama a la idea de derecho, llama a la idea de igualdad, llama a la idea de respeto, llama a la idea también de frenos y contrapesos en el ejercicio del poder. ¿Sí? Llama a la idea de ciudadano, llama a la idea de decisión. Todo esto hace parte del pensamiento liberal. No podemos excluirlo y también insisto también en la idea es que hay que defenderlo, ¿no? Es un tema del pensamiento liberal no solo circunscrito, uno, al modelo económico, que creo que eso le ha hecho mucho daño al pensamiento liberal, a la idea de o digamos, dentro de la idea del modelo económico, a una sola versión, a una sola categoría de ese modelo económico, sino también ese pensamiento liberal que se basa en la democracia, en el respeto del individuo, en la garantía del respeto de los individuos, de esa estructura y de esa autoridad que está ahí con base en un ejercicio de soberanía, con base en un ejercicio de decisión política. Esa es la reflexión liberal. Es una reflexión que acota los tiempos, que acota el poder y que controla y frena el ejercicio abusivo del poder. Por supuesto, insisto, que el pensamiento liberal es posible en escenarios como este, porque lo he dicho desde ayer, cuando la democracia está en riesgo, hay que apelar a más democracia. Cuando las ideas liberales están en riesgo, hay que volver a los clásicos e insistir en las garantías, insistir en los principios liberales, como es este caso. Muchas gracias, profesor, por su intervención y la respuesta dada. Conforme a esto, me gustaría, antes de todo, hacer un planteamiento. Me sumo a lo que ha manifestado el profesor Sandoval. Es difícil a veces estar en ciertas circunstancias o participar activamente en campos académicos, teniendo la situación en la que estamos, pero justamente teniendo la oportunidad, me gustaría plantearle una pregunta al profesor Sandoval. Luego de haber analizado la obra de Vargas Llosa y contrastarla con nuestra realidad social, con lo que estamos viviendo actualmente y con lo que hemos vivido por más de 70 años, me gustaría hacer la siguiente pregunta al profesor Sandoval, y es la siguiente. Teniendo en cuenta que al buscar una sociedad que por medio de las libertades nos permita crecer, progresar, estar abiertos al cambio, como se plantea en la obra, ¿cuál sería actualmente la labor del ser humano como individuo propiamente y como parte de la sociedad? Bueno, a mí lo que me parece, Luz Ángela, es que esto es un problema de una visión construccionista. Este es un problema de la construcción de una sociedad que permita la realización del individuo dentro de esa sociedad. O sea, yo no puedo aspirar, porque materialmente me voy a encontrar con lo contrario, que dentro de un estado ya caracterizado antes
como un Estado autoritario, como una democracia en harapos, yo pueda como individuo tener un nivel de realización y de ejercicio de mis derechos, de mis garantías. No lo puedo tener. Por eso, cuando salgo a la manifestación, me golpean. No, pero hay la vía del derecho, la vía de lo jurídico, y hay una tutela que de alguna manera me protege y me dice, hombre, pero respete el derecho que él tiene. Sí, me lo respetarán de aquí a allí, a la otra baldosa. Pero pasado mañana, cuando vuelve a salir la manifestación, vuelve el SMAT y vuelve y me atropella. ¿Y por qué me atropella? Porque la concepción que tienen ellos en la cabeza como parte de un ejecutivo concreto, de un concepto de Estado autoritario, es esa. Por eso me parece que la única manera de poder lograr que el individuo alcance esos niveles de realización, no solo dentro de la perspectiva liberal, sino dentro de la perspectiva concreta de ejercicio de la libertad, solo es posible si construimos sociedades diferentes. Y que no haya dudas, ¿eh? No estoy hablando de castrochavismo, estoy hablando de sociedades democráticas, de fuerzas democráticas. Pero si nosotros lo que hacemos en el próximo proceso electoral y en las próximas manifestaciones, opiniones y demás, es entrar en el juego de las teorías van y de las teorías vienen, y terminamos eligiendo y construyendo y consolidando un Estado autoritario y una democracia en harapos, el resultado va a ser el mismo que tenemos. Es que el individuo no va a lograr su realización dentro de este espacio, porque eso no, o sea, no es coherente lo que quiere el individuo con la manifestación política de en dónde se encuentra. Por eso mi hecho de manera insistente es, esto comienza en una política de mínimos, diciendo, enfrentados directamente contra el autoritarismo y la necesidad de construir un Estado distinto y una democracia distinta que permitan que ese ser humano logre ese tipo de manifestación. Y claro, ahí vendrá el concurso de lo que nos toca hacer cada uno como individuo, pero también lo que nos toca a cada uno en consonancia con los otros en los procesos de transformación. Porque los procesos de transformación, si ven el individuo solo es capaz de lograr determinados niveles en esa transformación, no puede hacer los procesos de transformación social sino con los demás, con el otro, con los otros. No solo es la prédica de lo colectivo que se va a lograr, sino la prédica de la metodología de cómo lograr transformar lo colectivo a partir de lo colectivo, del individuo en esa colectiva. Esa es mi idea, Luz Ángela. Profesor, muchísimas gracias. Conforme a esto, me permito remitir una pregunta, no sé si de pronto el profesor Ángel le gustaría responderla, que es una pregunta que hace las personas que lo están viendo y dice, con base a las ideas que se presentan en el pensamiento liberal, ¿qué nuevos pensamientos se pueden formular en medio de las tensiones y situaciones que vivimos hoy? A ver, es una mirada, digamos, como a partir de qué podemos hacer, no es lo que entiendo de la pregunta. Yo no sé si hay una idea de nuevo, o sea, si no me atrevería a decir nuevo, yo insistiría, creo que insistiría en el pensamiento liberal, porque esa democracia en harapos que llamó el profesor Sandoval, ese estado de corte autoritario, pues llama nuevamente a insistir en el pensamiento liberal, en ese componente político del pensamiento liberal. Entonces, mirar como nuevo cuando todavía hay unos elementos que necesitan ser consolidados, que necesitan ser estructurados todavía, y que parte en esto, en la reflexión, creo yo también que no solo es un tema de hacia arriba, autoridades públicas, sino un pensamiento liberal apropiado, ¿no? Apropiado por el colectivo, apropiado por la ciudadanía, en términos de lo que significa en el pensamiento liberal el equilibrio de poderes, la participación, la democracia. En ocasiones estos términos no tienen el significado todavía que ofrece el pensamiento liberal y la práctica que en algunos escenarios ha llegado a ser,
y hemos restringido, por ejemplo, una idea o una propuesta liberal como es la democracia, sobre todo, bueno, uno puede encontrar antecedentes, mucho antes de este escenario de pensamiento liberal, pero en cuanto a este modelo más reciente del representante, representado, sistema de frenos y contrapesos, y en el escenario de un modelo económico que garantice el disfrute de bienes y servicios, y en términos muy norteamericanos de Estados Unidos, felicidad. Ese término democracia lo hemos restringido al componente meramente electoral. Sí, esa frase muy común en medios de comunicación los domingos en pleno o al cierre de las elecciones, se vivió una fiesta democrática, termina siendo muy restringido para el pensamiento liberal. Entonces yo llamaría más bien a retomar el pensamiento liberal, y yo creo que aquí también nos ofrece la obra de Vargas Llosa una reflexión interesante, porque es tomar esos autores, quizás darle una mirada diferente a la que propone el autor, a la que propone Vargas Llosa, pero es volver al pensamiento liberal, a dónde están esos puntos centrales del pensamiento liberal y que no se agotan en esos autores. ¿Sí? Yo traje uno a colación de estos neocontractualistas, también liberales, que entran y ofrecen respuestas en el pensamiento liberal, pero que parten de esa misma reflexión básica que hemos comentado, que es necesaria, porque ese abuso de poder es un abuso de poder que ya tiene límites, que ya en el pensamiento liberal es imposible. El ejercicio de un derecho fundamental como la protesta no puede tener una respuesta tan brutal como la ha tenido en estos días. Eso se sale del pensamiento liberal. Entonces, es como revisar cómo estamos entendiendo el pensamiento liberal, qué estamos poniendo en práctica, y un elemento tan práctico como el ejercicio democrático, cómo lo restringimos meramente a lo electoral, cuando democracia va mucho más allá de la reflexión meramente electoral. Muchas gracias. Sí, iba a mencionar eso, si el profesor Sandoval quería agregar algo a la respuesta a la pregunta. Sí, Natalia, fíjate que a mí me parece muy interesante el planteamiento del profe Ángel, pues yo quería agregar una cosa. Una de las cosas importantes que hay al interior del ejercicio de la política es cómo se manejan unos discursos concretos que aparentemente pintan hacia un lado y evidentemente oscilan hacia otro lado. Y por eso yo he sido, creo que lo suficientemente crítico con el autor de este libro. Es que me imagino que ustedes conocen cuál es la propuesta concreta en el proceso electoral interno del Perú. Keiko Fujimori. Óyeme, por eso me dediqué a hacer un análisis de poquito en poquito y a dar los detalles de cómo este señor viene a partir de sus maestros, pasando por alto una serie de cosas. En Keiko Fujimori. Entonces, cuando se manejan esta serie de expresiones teóricas, aparentemente alambicadas y muy sugestivas, pero llenas de esta cantidad de cosas que tienen que develarse, la principal preocupación es qué acontece al interior de nuestros países latinoamericanos. Y lo que acontece al interior de los países latinoamericanos es que esta clase de pensadores políticos, como dije, ¿sí?, son proclives a la oscilación del centro hacia la derecha. Y en los momentos concretos, definitivos de las decisiones en torno a las ideas, se termina entonces promocionando el mismo autoritarismo. Entonces yo creo que eso es una cosa a la cual hay que ponerle atención, porque no podemos seguir en el juego de las ideas cuando sabemos que estos personajes al final del final terminan haciendo lo que tienen que hacer. Por eso sus simpatías, me parece a mí, con todas esas cosas de Pinochet y toda esa serie de cosas, por eso sí, pero no, y eso es muy propio de esa progresión de ideas del centro, de la mitad. Yo como que esté de este lado y yo como que del otro. Pero que en el momento de las decisiones concretas, del cual yo digo siempre, partamos de dónde estamos. Estamos en el autoritarismo. Entonces, ¿cuál es tu posición? No, doy vuelta y al final del final en el proceso termino, así se eligió el pasado presidente nuestro, no se eligió así. Entonces yo creo que a eso también hay que pararle bola.
a esa construcción de esas verdades, no solo contradictorias, sino unas verdades falseadas al interior de los discursos, y que hay que ponerse atención acerca de la coherencia concreta de los pensadores políticos en torno a lo que dicen decir. Ya, perdón. Muchas gracias por los aportes de ambos profesores. Hay otra pregunta aquí de parte del público de Jesús Anturi, y pregunta que si consideran que en América Latina hay algún modelo de democracia que podamos replicar pues positivamente aquí en Colombia. No sé si de pronto el profesor Sandoval quiera iniciar con la respuesta a esta pregunta. La pregunta. Yo creo que lo que ha pasado en la historia nuestra es que hemos intentado replicar demasiado. Y yo creo que hay unos puntos comunes en la historia latinoamericana, evidentemente, que nos acercan muchas cosas, pero a mí lo que me parece es que en particular los procesos de cambio son muy de cada país, y que los procesos concretos de nuestro cambio hacia una democracia real, o a los sinónimos, profundización, ampliación y demás, es una cosa que tiene que ver particularmente con las fuerzas que existen demócratas al interior de nuestro ejercicio de lo político, al interior de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Y yo creo que en estos momentos son múltiples las expresiones de esos pensamientos demócratas. Muchos de ellos no tan académicos, pero sí muy influyentes al interior de los núcleos sociales. Eso explica en gran medida por qué los líderes sociales los están matando. ¿Por qué? Porque está habiendo una expresión de la democracia al interior de las comunidades. Porque hay una cantidad de dirigentes que se han planteado cómo resuelven los problemas concretos al interior de sus comunidades. Por ejemplo, el tema de Hidroituango, por ejemplo, el tema particular del FIA en toda la parte de Magdalena Medio. Por ejemplo, todas estas grandes dirigentes, esta cantidad de líderes y lideresas que están surgiendo al interior de esas comunidades, y que nos están diciendo cómo creen que debe hacerse eso. A mí me pareció tan bacano esa discusión de Francia y de la otra niña esta de Ríos Vivos, que me pareció tan inteligente la discusión, que cuando le preguntaron, bueno, por ajá, y ustedes por qué no hacen una asociación con el combo de la Colombia Humana. Entonces dijo, pues, es que a mí no me termine de satisfacer eso de que eso sea un proyecto capitalista. Porque para lo que ellos tienen en la cabeza, proyecto capitalista significa neoliberalismo. Y ellos al interior de sus comunidades saben qué es el neoliberalismo, y apenas les hablan de capitalismo ellos dicen que eso no les jalo. Entonces son expresiones de democracia, pero democracia bajo las condiciones concretas nuestras. Y yo creo que si recogemos las necesidades de lo que acontece al interior de nuestras comunidades, podemos originar no solo una resistencia, sino una manera de hacer ese cambio hacia la democracia. Pero siempre y cuando, insisto, cambiemos este régimen concreto que nos rige, porque mientras estemos en él, vamos a estar en tira y encoge, y el resultado final va a ser eso: represión, violencia, etc. Es que es una cosa absolutamente descabellada, desmedida. O sea, Zaffaroni, cuando habla, por ejemplo, del derecho penal subterráneo, está diciendo de la utilización legal y paralegal de los organismos concretos que ejercen el control. Cuando ya uno llega a eso, ¿qué puede hacer en el reino de las ideas? Pues la construcción real de un contrapoder ejercido desde las comunidades que sean capaces de abrir los espacios para construir sociedades mejores. Entonces a mí me parece que una réplica a imitar al interior de Latinoamérica, dadas las condiciones concretas de Colombia, no existe, no hay. Que tenemos que, obviamente, estar pendientes de todo lo que pasa al interior de Latinoamérica y de aprender de esos procesos. Pero evidentemente el real proceso de cambio en nosotros lo creamos en la medida en que seamos capaces de consultar con ese conjunto de líderes que existe al interior de las comunidades, que están deseosos y que tienen claro de qué manera al interior de sus comunidades quieren hacer un cambio hacia la democracia. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Conforme a esto,
Me gustaría plantearle para finalizar una última pregunta, perdón, y es la siguiente. La pregunta sería, las condiciones actuales nos llegan a preguntar, y teniendo en cuenta toda la obra y todo lo que Vargas Llosa expresó y desde el análisis de los autores que analizó, ¿en qué medida hoy son los hombres libres de seguir el llamado de la tribu y en qué medida son libres de no seguirlo? No, yo creo perdón, Ángel, no sé si tú quieras, yo ardo por contestarla, pero yo no sé si tú... No sé a quién iba dirigido, ¿eran los dos la pregunta o no? Entendí. No, yo de una... Bueno, vale, tú complementas después, o sea, pero la idea concretamente sobre este tema es el que a mí me parece que esos procesos de hombres libres al interior de sociedades con regímenes autoritarios y con democracias en la posada, ni pensarlo. Pero ni siquiera libres en el sentido liberal, ni siquiera en el sentido de libertad positiva o libertad negativa. De que el Estado no se entrometa al interior de libertades, de derechos fundamentales, como en el caso particular, que el ejemplo que tenemos como el derecho a la protesta. No, el Estado se va a seguir entrometiendo, tal cual como lo dije, pero tampoco desde el punto de vista positivo, que permitan ejercer al ciudadano tal derecho, porque no le van a permitir tampoco ejercerlo. Entonces, tal proceso de libertad no existe. Yo creo que lo que tenemos es que construirlo. En eso he insistido. Las libertades se construyen. Y yo creo en parte lo que dice el profe Ángel. Creo que en gran parte desde el punto de vista del rescate del pensamiento liberal, pero del pensamiento liberal como idea transformadora de la sociedad. Pero no solo del pensamiento liberal. Ya la construcción, por ejemplo, del Estado constitucional o del Estado social, con todo ese conjunto de garantías, derechos, las jerarquías constitucionales y demás, lo que nos conlleva a mi manera de ver es la perspectiva constitucional nuestra de Estado social, ¿sí? O de Estado constitucional, como algunos lo plantean, pero que ese Estado obviamente a su vez tenga dentro de sí todo el concepto de tradición democrática de las ideas liberales. Eso es lo que me parece. Yo diría, agregaría, pronto retomando la reflexión inicial de apropiación del pensamiento liberal y también este llamado como a esa lectura crítica que se puede hacer de los autores, aún de un autor que escribe un texto literario, una novela, con autores, con unos teóricos políticos o con unos teóricos del pensamiento liberal. Creo que en la medida también de que el pensamiento liberal sea apropiado de una manera que quiere más de construcción, de democracia, permite dar esas miradas de lo que significa ese pensamiento liberal. Y es para responder tu pregunta, Luz, en el sentido claro, es que el llamado a la tribu aquí está presentado de una manera, con unos significados, ¿no? Yo el significado que le doy a la tribu es de lo colectivo, ¿no? De ese colectivo, y ese llamado a la tribu en esa mirada, en esa reflexión, pues para mí siempre estará presente como esa libertad que voy a tener para hacer parte del colectivo y en conjunto construir. En el marco de lo que somos y en el marco de esas deficiencias estructurales que puede tener nuestro Estado cimentado en pensamiento liberal y en la posibilidad de que conjuntamente reforcemos eso y podamos establecer ese marco de libertades en los términos que se ha expresado, libertad en términos negativos, en términos positivos, diría que también sigue vigente, ¿no? Es que la libertad es eso, la libertad puede ser, aún en los términos que lo plantea Vargas Llosa, ese llamado de la tribu nos parezca atractivo. Así en términos del autor, pueda resultar un llamado peligroso y un llamado que lo hace, es cierto, en una tribuna de un medio internacional masivo, asumir una posición
por un candidato, una candidata en este caso, o digamos, una casta política o una casa política que en el pasado tiene ya con condena elementos o digamos, condena por violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, esto es lo peligroso, cuando uno transa y cuando uno pone una carga de este tipo a lo que él llama la tribu. Pero aún tendría el ser humano la libertad. Si en ese término de libertad yo pienso que no se puede restringir a lo que a mi juicio es mejor o menor. Si bien se puede plantear esa reflexión, luego las sociedades siguen su curso y pueden bien seguir ese curso de escuchar el llamado de la tribu o plantearlo en unos términos diferentes en su proceso de construcción. Muchísimas gracias por las intervenciones de ambos profesores. Yo creo que todavía hay varias preguntas en el chat y creo que tanto Luz y yo, como yo, también tenemos muchas preguntas más acerca de el pensamiento liberal y también la aproximación que nos trae, pues, este libro, porque trae mucho por qué decir, mucho por qué discutir y debatir de todos estos pensadores acerca de lo que significa el ser liberal, pero pues el tiempo también nos apremia un poquito. Entonces, quería agradecer a todos los que se conectaron a esta transmisión de El Poder de la Lectura. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron durante el conversatorio, la participación. Muchísimas gracias al profesor Tuirán, al profesor Sandoval por intervenir, por ayudarnos a reflexionar un poquito más acerca del pensamiento liberal y pues resolver todas estas preguntas que también nos han ido surgiendo a medida que ha pasado la charla. Agradecer también a la decanatura del departamento, a la decana Silvia Gloria por este espacio, al rector de la universidad, Adolfo Meisel, por crear, por aportar y también por tener este espacio del poder de la lectura en Uninorte. Y pues, sin más que decir, muchísimas gracias por estar aquí y creo que esa sería ya la finalización de este evento tan enriquecedor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.